rider in the pipe going huge here. Yuko Tatsuko. Oh my goodness. Tearing down the hill! Oh my goodness! Hola familia, los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más prestigioso del mundo, donde atletas de todas partes compiten por la gloria y el honor. Sin embargo, no todo en la historia de los Juegos ha sido celebración y triunfo. Detrás de la emoción y la grandeza, han ocurrido tragedias estremecedoras que marcaron para siempre el espíritu olímpico. Si eres nuevo en este canal, no pierdas la oportunidad de suscribirte. No todos los días te vas a topar con un contenido como este. Comencemos. ¿Un golpe de calor o algo más? En los Juegos Olímpicos de Roma 1960, bajo un calor sofocante de casi 40 grados Celsius, el ciclista danés Knud Enemark Jensen competía en la exigente contrarreloj por equipos de 100 kilómetros. Desde el inicio se sintió mal, pero abandonar no era una opción. En esa época, si un corredor se retiraba, todo el equipo quedaba descalificado. A medida que avanzaba la carrera, el calor extremo pasó factura. Uno de sus compañeros se desplomó, dejando solo 3 ciclistas en competencia. Jensen tambaleaba, perdía el control de su bicicleta y sus compañeros intentaban sostenerlo, salpicándole agua para refrescarlo, pero al soltarlo se desplomó violentamente, golpeando su cabeza contra el pavimento ardiente. Jensen fue trasladado a una carpa militar improvisada, donde los médicos intentaron reanimarlo. Sin embargo, no se tomaron medidas inmediatas para enfriar su temperatura corporal. En su lugar, permaneció 2 horas en una carpa que alcanzó los 150 grados centígrados, lo que solo agravó su estado. Finalmente, murió sin recuperar la conciencia. El misterio se profundizó cuando el entrenador del equipo danés admitió haberles dado un vasodilatador para mejorar la circulación y la resistencia. Sin embargo, un informe médico nunca publicado oficialmente aseguró que no se encontraron rastros de drogas en su sistema, lo que generó especulaciones sobre un posible encubrimiento. Aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo inciertas, su tragedia marcó un antes y un después en el deporte. El Comité Olímpico Internacional introdujo controles antidopaje, una práctica que transformaría la historia de los Juegos Olímpicos para siempre. Un esquí mortal. Los Juegos Olímpicos han llevado a los atletas al límite, pero algunos deportes los han empujado a extremos aterradores. Un ejemplo fue el esquí de velocidad, una disciplina experimental que debutó como deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992 en Albertville, Francia. A diferencia del esquí tradicional, el objetivo aquí era una sola cosa: alcanzar la mayor velocidad posible. Equipados con trajes aerodinámicos y esquís diseñados para superar los 255 km por hora. Los esquiadores desafiaban las leyes de la física en una de las disciplinas más peligrosas jamás intentadas. Para el suizo Nicolas Boichatai, esta búsqueda de velocidad terminó en tragedia. Atleta de élite con años de entrenamiento, se había clasificado para la final del evento. Sin embargo, la mañana del 22 de febrero de 1992, pocas horas antes de su carrera decisiva, el destino le tenía preparado un final inesperado. Mientras realizaba un calentamiento en una pista pública, Boichatai descendía por una pendiente cuando, sin previo aviso, se encontró con un obstáculo mortal, una máquina pisanieves bloqueando su camino. A toda velocidad y sin tiempo para reaccionar, se estrelló contra la maquinaria y murió en el acto. A día de hoy, las circunstancias del accidente siguen generando preguntas. Algunos testigos afirman que la máquina estaba mal señalizada, mientras que otros sugieren que Boichatai debería haberla visto a tiempo. Además, se dice que en el momento del choque usaba esquís de slalom en lugar de esquís de velocidad, lo que añade aún más misterio al trágico suceso. Su muerte marcó un antes y un después en el esquí de velocidad. Y aquí tenemos nuestra portada. Esta imagen se ha vuelto viral en internet, donde muchos aseguran que los Juegos Olímpicos encubrieron un accidente fatal. Según los rumores, el incidente ocurrió durante una competencia de esquí alpino en la que un atleta habría chocado contra un árbol y sufrido una fractura catastrófica. Sin embargo, es muy probable que todo esto sea solo un engaño. ¿Tú qué opinas? Déjanos saber tu punto de vista.
Si llegaste hasta aquí, te reto para que le des me gusta a este video y te suscribas a este canal. ¿Ya lo hiciste? Entonces continuemos. El jinete de toros. Desde niño, Lane Frost tenía el rodeo en la sangre. Creció montando terneros lecheros, mostrando una habilidad natural y una pasión inquebrantable por el deporte que definiría su vida. Tras la escuela secundaria, dio el salto al rodeo profesional de toros y rápidamente su carrera despegó. Con una combinación de destreza, carisma y valentía, Frost acumuló numerosos títulos, convirtiéndose en una de las estrellas más brillantes del rodeo. Pero en 1989, en el icónico Cheyenne Frontier Days de Wyoming, la tragedia marcaría su destino. Lane enfrentó a un imponente toro Brahma llamado Taking Care of Business. Su montada fue espectacular, completando una actuación de 85 puntos. Sin embargo, después de desmontar el toro, giró repentinamente y lo embistió con sus cuernos, provocándole lesiones internas devastadoras. A pesar de recibir atención médica inmediata, Lane Frost falleció poco después en el hospital. Su muerte conmocionó a la comunidad del rodeo, dejando un vacío en los corazones de fanáticos y competidores por igual. El fallecimiento de Lane fue un punto de inflexión para el deporte. Su trágico accidente impulsó la implementación obligatoria del equipo de protección para los jinetes, asegurando que ningún otro atleta enfrentara el mismo destino sin medidas de seguridad adecuadas. En 2017 su legado fue inmortalizado cuando fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama del Rodeo de Toros, un testimonio de su impacto duradero en el deporte. La tragedia en el rugby. A principios de la década de 1920, Jack Trice hizo historia al convertirse en el primer atleta afroamericano en competir para la Universidad Estatal de Iowa. Como tackle defensivo, jugaba con pasión, talento y determinación, inspirando a sus compañeros dentro y fuera del campo. Pero su prometedora carrera se vio trágicamente truncada en apenas su segundo partido universitario, un enfrentamiento contra la Universidad de Minnesota. Durante el juego, Trice sufrió una lesión en la clavícula, pero en lugar de retirarse, decidió seguir jugando, impulsado por su compromiso con el equipo. Minutos después, en una jugada crucial, fue brutalmente pisoteado por 3 jugadores rivales, sufriendo graves lesiones internas. A pesar del impacto, los médicos le permitieron viajar de regreso con su equipo, dando esperanzas de una pronta recuperación. 2 días después, Jack Trice falleció a los 21 años. Su muerte conmocionó a la comunidad deportiva y dejó una huella imborrable en la historia del fútbol universitario. La historia de Jack Trice no solo habla de los riesgos del deporte, sino también de la resiliencia, el sacrificio y la lucha contra las barreras raciales. Su legado es un poderoso recordatorio de que el deporte no es solo competencia, sino una plataforma para la unidad, la superación y el cambio. Hoy su memoria sigue viva en la Universidad Estatal de Iowa. Una carrera fatal. Los Juegos Olímpicos han sido siempre una prueba de resistencia y habilidad, pero en sus inicios la seguridad no era una prioridad. Un claro ejemplo fue el Maratón de los Juegos Olímpicos de Estocolmo, 1912, donde los atletas enfrentaron condiciones extremas. Francisco Lázaro, un humilde carpintero portugués, había logrado lo impensable. Tras ganar 3 títulos nacionales, se convirtió en el primer maratonista de su país en competir en los Juegos Olímpicos. Con orgullo portó la bandera de Portugal en la ceremonia de apertura, sin saber que su sueño olímpico terminaría en tragedia. El 14 de julio de 1912, Estocolmo ardía bajo una intensa ola de calor. De los 95 corredores inscritos, solo 68 se atrevieron a correr, conscientes del desafío mortal que representaban las altas temperaturas. Lázaro, con el dorsal 518, inició con fuerza, manteniendo el ritmo de los líderes. Su entrenamiento había sido duro y no estaba dispuesto a ceder ante el calor, pero tras 30 kilómetros de carrera, su cuerpo colapsó. Se desplomó antes incluso de tocar el suelo. Cuando los espectadores y oficiales corrieron a ayudarlo, se encontraron con una escena alarmante. Su cuerpo ardía con una temperatura de 41 grados Celsius, un nivel crítico y mortal.
Fue trasladado de inmediato, pero nunca recuperó la conciencia. A la mañana siguiente, Francisco Lázaro había fallecido. Inicialmente se pensó que el calor extremo fue el único culpable, pero la autopsia reveló un detalle sorprendente. Lázaro había cubierto su piel con cera, posiblemente para evitar quemaduras solares o reducir la resistencia al viento. Sin saberlo, bloqueó la capacidad de su cuerpo para sudar y regular su temperatura, lo que, combinado con una afección cardíaca no diagnosticada, le costó la vida. Sus últimas palabras antes de la carrera, "ganaré o moriré en el intento", hoy resuenan con un escalofriante significado. Si llegaste hasta el final de este video, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Te aseguro que aquí aprenderás más que en la escuela. Mañana nos veremos nuevamente.